tardes, profesor. Hoy día le vamos a hablar sobre el transistor BJT tipo PNP. El grupo está conformado por Rodríguez Lara Paulé y quien les habla, Ulloa Posligua Yonel. Introducción. El transistor BJT es uno de los dispositivos más importantes en la historia de la electrónica, pues permitió sustituir a los tubos de vacío y revolucionó la manera de procesar señales eléctricas. Está compuesto por tres regiones semiconductoras que trabajan en un conjunto para amplificar o conmutar corrientes. El objetivo de esta diapositiva es estudiar el transistor BJT tipo PNP, comprendiendo su estructura interna, principio de funcionamiento, condiciones de polarización y características eléctricas. Como desarrollo tenemos que el transistor BJT es un componente semiconductor inventado en 1947. Está formado por tres capas de material dopado que permite controlar el flujo de corriente dentro de su variante. El PNP se caracteriza por el uso de huecos como portadores mayoritarios y por el sentido de circulación de corriente, que esta es opuesta al transistor NPN. Primero tenemos la estructura del transistor PNP. Está dividido en tres partes: emisor, base y colector. El emisor es una región altamente dopada que inyecta huecos. La base es una región muy delgada y con poco dopaje que controla el paso de huecos. Y el colector es una región moderadamente dopada que recibe la mayoría de los huecos que atraviesan la base. Aquí tenemos la relación de corrientes en un transistor PNP, donde IE es la corriente del emisor, IB la corriente de base, IC corriente del colector, y nos dice que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Aquí tenemos la parte del transistor. Con la parte plana mirando hacia nosotros, tenemos que la patita izquierda es el colector. La patita del medio siempre va a ser la base y la patita derecha es el emisor. 2. Polarización y regiones de operación. El transistor PNP puede trabajar en diferentes regiones según la polarización aplicada. Región de corte. El transistor está apagado, en esta no circula la corriente significativa. Región activa. Funciona como amplificador. La unión emisor-base está en directa y la unión colector-base en inversa. Región de saturación. Ambas uniones están en directa. El transistor se comporta como interruptor cerrado. Y por último tenemos la región inversa. Esta nos dice que tiene muy poco uso práctico. A continuación, mi compañera Rodríguez. Como a continuación tenemos las características principales del transistor NPN. En una de ellas es que la corriente circula por el emisor al colector gracias a los huecos. En segunda es que los símbolos se distinguen por la flecha del emisor dirigida hacia la base. El tercero es que es menos común que el NPN, pero esencial en los circuitos complementarios. Y por último es que permite amplificar señales o trabajar como un interruptor. Continuamos con lo que es aplicaciones en el transistor del PNP. Una de ellas es amplificador de señal, que la podemos encontrar en audio, en radiofrecuencia y en telecomunicaciones. Segundo de las aplicaciones es conmutadores de electrónicos, es la fuente de alimentación y sistema de control. En tercera es que el circuito complementario es un conjunto con transistores de NPN para configuración del push-pull. En cuarta es que reguladores de tensión en control de corriente de salida. Como cuarto y última tenemos los circuitos lógicos básicos. Es muy usado en generación iniciales y en circuitos digitales.
Tenemos un breve ejemplo en lo que es la comparación del transistor PNP y el transistor NPN. Una de ellas es la dirección de la corriente. En el transistor PNP podemos observar que la corriente del emisor entra por el transistor, mientras la corriente del colector y la base sale. La convención de la flecha en el emisor apunta hacia adentro de la base. Mientras en el transistor NPN la corriente del emisor sale del transistor y la corriente del colector y la base entran, mientras que la flecha del emisor apunta hacia afuera de la base. Otro ejemplo o diferencia, podemos observar aquí una relación entre las corrientes. En ambos transistores se la cumplen, en lo que es la corriente del emisor igual a la corriente de base más corriente de colector. Tenemos transistor PN en que la mayor parte de la corriente proviene del emisor y reparte la corriente de la base y la corriente colector, mientras que en el NPN podemos ver que la mayor parte de la corriente llega al colector y se combina con la base para salir por el emisor. Continuamos con la explicación del ejemplo. Es que la polarización de tensión del PNP es el voltaje de emisor por colector igual al voltaje de emisor por base más el voltaje de base por colector. En esta se activa cuando la base es más negativa que el emisor. Mientras que NPN, la base del colector por E igual a base de colector por base más el voltaje de base por emisor. Se activa cuando la base es más positiva que el emisor. Listo, profe. Aquí tenemos el circuito que hicimos un amplificador de señal de audio. Primero alimentamos el circuito con una fuente de 5 voltios. Después utilizamos una resistencia de 1 megaohmios. Utilizamos un capacitor de 10 nanofaradios. Utilizamos otra resistencia de 4.7 kiloohmios. Y aquí utilizamos un transistor NPN 3904 y acá utilizamos otro transistor PNP 3906 y por último el parlante o el speaker. Aquí tenemos el circuito, aquí tenemos la música, aquí está alimentado el circuito con la fuente de 5 voltios y vamos a ver cómo se escucha. Ahí. Aquí está conectado. Como conclusión, tenemos que en el transistor BJT tipo PN es un dispositivo semiconductor esencial cuyo principio de un funcionamiento se basa en el transporte de los huecos como portadores de mayoritario. Aunque en el NPN es más común por su eficiencia y por su rapidez también. El PNP resulta indispensable en configuraciones complementarias, especialmente amplificadores y circuitos simétricos. Su correcta comprensión, estructura, polarización, regiones de operación y aplicaciones. Estructura, polarizaciones, regiones de operaciones y aplicaciones. Y otra es que permite aprovechar el máximo su ventaja en el diseño del sistema eléctrico.